Hola, hoy vamos a hablar de dos conceptos ampliamente usados en el mundo del desarrollo web, como son el front-end y el back-end. Antes de nada, pues queríamos aclarar que el mundo del desarrollo web abarca mucho más allá de crear simplemente sitios web que ofrecen información, simplemente información, como pudiera ser pues que a veces entramos a la página web de un negocio para ver su teléfono de contacto, para ver su horario de apertura, por ejemplo, o los servicios que ofrecen, simplemente a título de consumir información. Es mucho más amplio lo que el mundo del desarrollo web abarca. Por ejemplo, tenemos aplicaciones tan complejas como sistemas de almacenamiento en la nube, por ejemplo, Google Drive, OneDrive, en el cual nosotros entramos a usar ese servicio de almacenamiento. Tenemos Gmail, por ejemplo, webs como Gmail, en la que tenemos accesible la posibilidad de enviar y recibir correos electrónicos, ese tipo de comunicaciones. Tenemos plataformas potentes como por ejemplo las redes sociales, a las cuales pues entramos para interactuar con otras personas, etcétera. Tenemos, por ejemplo, plataformas de aprendizaje como Moodle o Classroom, cuyo objetivo es eso, pues servir de apoyo para el proceso de aprendizaje. Podemos encontrar aplicaciones web como por ejemplo tiendas online, aplicaciones que nos permiten y nos ayudan a crear tiendas online como por ejemplo PrestaShop o Magento. Tenemos también el acceso a plataformas de compañías telefónicas o eléctricas que nos permiten ver nuestros consumos, nuestras facturas, el historial o hacer pagos a través de ellas incluso. Por lo tanto, vemos que no es solo hacer páginas web, sino vamos a hablar aquí del concepto amplio de aplicaciones web. Son aplicaciones que se usan a través de Internet, desde nuestro navegador. No necesariamente es requisito que las tengamos instaladas en nuestro ordenador. Con un navegador y una conexión a Internet ya tenemos accesibilidad a ellas. Y el proceso de creación, como podéis imaginar, pues algo amplio, es un proceso multidisciplinar que abarca distintos perfiles tecnológicos y distintas tecnologías, es decir, distintos profesionales que usan distintas tecnologías. Aquí, por ejemplo, para hablar del front, pues en este caso la página de Acelera Pyme nos ofrece una serie de informaciones y nos permite hacer una serie de acciones. Por ejemplo, tenemos unos enlaces, tenemos arriba la opción de cambiar el idioma, tenemos una lupa para buscar. Bueno, pues el frontend es esta parte pública, accesible a todo el mundo, desde la cual nosotros pues podemos interactuar con la página a través de lo que se conoce como un interfaz de usuario. La palabra interfaz es el medio de comunicación de la aplicación y la persona. Pues, por ejemplo, tenemos eso que estoy contando, todos los enlaces, lupa, formulario y todo lo que te pueda ofrecer una página como esta. Aquí, en el mundo del desarrollo software, se le conoce como la capa de presentación, la capa en la que se muestra el resultado final de lo que se ha solicitado. El proceso de creación tiene varias etapas. El proceso de creación del front tiene varias etapas como pueden ser la etapa de diseño. En esta etapa se piensa, se imagina, se conceptúa de cómo va a ser la web, cómo va a ser la aplicación, qué vistas o qué pantallas, vamos a decirlo así, nos va a ofrecer para no solo ofrecer la información, sino recibir la interactividad del usuario, a facilitar esa experiencia de usuario. Por lo tanto, aquí tenemos perfiles como diseñadores gráficos. El diseñador gráfico pues va a crear elementos como imágenes, banners, vídeos incluso, iconos y esos recursos se van a usar para montar cada una de las partes o vistas de la aplicación web y también prever cómo va a ser la navegación a través de ella. Si vemos, hay un perfil que dice diseño UX UI. Cuando estamos hablando de UX estamos hablando de experiencia de usuario. Cuando estamos hablando de UI estamos hablando de la interfaz de usuario. Son dos objetivos distintos. El interfaz de usuario nos va a permitir facilitarle los elementos gráficos para que el usuario se pueda comunicar con la aplicación. Por ejemplo, vemos que los diseñadores de interfaz gráfica, de interfaz de usuario, usan programas como por ejemplo Adobe XD, Figma
y realizan, vamos a decir, borradores, prototipos, mock-ups se le conoce, que son previsualizaciones de la aplicación web final, pero a distintos niveles de detalle, desde un sencillo borrador hasta pues prácticamente una simulación real de cómo sería la navegación por esa aplicación. Los diseñadores gráficos pues trabajan con programas o aplicaciones como por ejemplo Photoshop, Illustrator y por último la parte de experiencia de usuario es algo amplio que se ocupa de, bueno, que el usuario tenga una experiencia agradable de cómo vamos a organizar la información, que eso se llama arquitectura de la información, para que sea fácilmente consumible por el usuario y para que, digamos, le den ganas de repetir y le den ganas de volver, ¿sí? Porque ha tenido una buena experiencia y como resultado, pues probablemente nos visite de nuevo. En el mundo del frontend, cuando ya tenemos un diseño hecho, realizado, pulido, entramos a desarrollarlo, que es algo distinto. El desarrollo parte de ese diseño conceptual previamente ya creado y entra a hacer tareas de maquetación y de programación. ¿Qué es la maquetación? La maquetación es ya pasar ese diseño conceptual a archivos que puedan interpretar un navegador web, ¿sí? A través de una serie de lenguajes. Esa maquetación pretende también ser adaptativo o que el diseño sea responsive. Bueno, son distintos términos para referirnos a lo mismo. Es decir, que todos los dispositivos con sus distintos tamaños de pantalla y características puedan mostrar correctamente, puedan visualizar correctamente esa aplicación web y que además desde distintos navegadores también sea perfectamente accesible y consumible esa aplicación web. Cuando hablamos de las tareas de programación, estamos hablando de darle comportamiento a nuestra aplicación. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto es estético, meramente estético, informativo y ahora matizaremos más adelante. Pero cuando hablamos de programación estamos hablando de reaccionar ante un clic del ratón del usuario, ante un movimiento, ante un desplazamiento, ante un envío de un formulario. Es decir, podemos desencadenar acciones como por ejemplo traer datos de otro sitio y mostrarlos en la página y ese tipo de comportamientos que no se pueden emular o realizar de otra forma. A veces el programador normalmente el programador es una persona distinta al maquetador, a veces son la misma persona, pero el mundo del diseño y del desarrollo no suele estar integrado en una única persona, en un único perfil, ¿sí? Si hablamos entonces de las tareas de programación, tenemos que hablar de los lenguajes de programación. Bueno, un lenguaje de programación es como los lenguajes los idiomas que tenemos, inglés, español, alemán, son distintas formas de expresar, de contarle o de explicarle a la máquina lo que debe hacer. Cómo debe comportarse, por ejemplo, como hemos dicho, cuando el usuario teclea algo, hace algo con el ratón, bueno, cualquiera de los eventos que pueden ocurrir. Los lenguajes de programación le dan inteligencia a los sistemas informáticos, aplicando lógicas y trabajando, realizando operaciones con los datos, le permiten darle, pues bueno, cierta inteligencia. Cuando estamos hablando de lenguajes orientados al front-end, estamos hablando de, por ejemplo, HTML. Es el lenguaje por antonomasia de la red. HTML nos permite crear la estructura y el contenido, que son cosas distintas. Ahí veis una imagen, un ejemplito, en el cual, bueno, se ven un montón de letras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí tenéis A-ahref. Bueno, pues eso es una etiqueta de HTML que indica esto es un enlace y va justo aquí. Entonces, nos ayuda a describir la estructura que va a tener nuestra web e insertar dentro de esa estructura los contenidos. Si hablamos de CSS, estamos hablando de dar estilo a ese contenido. En principio el texto, el enlace saldrían crudo. Con CSS le vamos a poder poner colores, tipos de letra, tamaños. Vamos a jugar con todo lo que es la estética de ese contenido. Y todo esto nos va a ayudar
a maquetar ese diseño, ya pasarlo a los archivos. Como hemos dicho anteriormente, queremos aclarar algo muy importante. HTML y CSS no son lenguajes de programación como tal. HTML es un lenguaje de marcado, es decir, que a través de marcas o etiquetas tú especificas qué contenido estás escribiendo ahí. Por ejemplo, -a es un enlace. Si hablamos de CSS, es un lenguaje que nos permite escribir reglas de estilo que van a influir en cada uno de los contenidos que nosotros tenemos y están asociados entre sí, pero no son como tales lenguajes de programación. Ahora bien, si hablamos de JavaScript, aquí sí a nuestra web le vamos a poder aportar un comportamiento, que es lo que estábamos hablando antes. Por lo tanto, HTML y CSS nos va a permitir hacer tareas de maquetación y con JavaScript le vamos a dar ese comportamiento a nuestra web, reaccionando ante eventos, creando eventos, modificando el contenido, aumentando la experiencia de usuario y mejorando todo lo que es la navegación por los contenidos y el consumo de dicho contenido. Cuando una persona, un profesional ya está integrado, maneja HTML, CSS, JavaScript, este tipo de lenguaje, entonces aparecen algo que se llama, unas herramientas que se llaman los frameworks. Framework en inglés significa marco de trabajo. Bueno, pues un marco de trabajo es una serie de herramientas que ayudan a una persona que ya conoce un lenguaje para que sea más productivo, para ofrecerle ya programado o terminado tareas que suelen ser repetitivas y costosas, ya están hechas. Entonces, por ejemplo, pues si estamos hablando de un framework CSS, nos va a ayudar a hacer tareas propias de CSS, pero es muy fácil. Por ejemplo, escribir un formulario o darle estilo a ciertos elementos, maquetar ciertos elementos, va a ser una tarea bastante más fácil y por lo tanto vamos a ser más productivos. Además, pues bueno, los frameworks están programados de tal forma que ofrecen buenas prácticas, cumplen los estándares, los paradigmas de programación y ayudan a que el código sea más eficiente y que sea más fácil de mantener. Si estamos hablando entonces de framework de front-end, por ejemplo, estamos hablando de Angular, React o Vue, que son frameworks relativos a JavaScript para ayudarnos a crear aplicaciones más rápidamente y más potentes, por lo tanto. También tenemos frameworks de CSS como por ejemplo Bootstrap, Tailwind, bueno, hay cualquier cantidad de este tipo de frameworks, ¿verdad? Y que, como digo, normalmente un desarrollador o que ya tiene una cierta experiencia no solo trabaja con HTML, CSS o JavaScript puro y duro, sino que ya se basa en un framework para ayudarle a hacer más fluido su trabajo y producir más aplicaciones más rápido. Por otro lado tenemos el backend. La palabra backend significa literalmente para la parte trasera. Veis aquí en este diagrama, aquí tenemos dos universos diferenciados por esa frontera que es el servidor web, pero que están comunicados entre sí, interrelacionados. Vamos a poner un ejemplo para ver en el mundo real cómo podríamos visualizar esto. Una tienda de zapatos. ¿El frontend qué sería? Bueno, pues desde el escaparate hasta que entramos, todo lo que podemos ver al entrar en la tienda y la parte de la interfaz o de comunicación sería las personas del mostrador y todo lo que nos permita comunicarnos con ellos, ¿sí? La parte del backend, ¿qué sería? La trastienda. La parte del backend sería cuando, por ejemplo, nosotros pedimos un calzado de un determinado número, todo lo que ocurre hasta que eso llega a la trastienda y alguien en la organización de esos zapatos pues nos traiga el par que nosotros buscamos. Eso sería como un símil entre el front y el back, ¿ok? Aquí tenemos entonces que en el front tenemos un cliente que es cualquier dispositivo conectado a través de internet a nuestro servidor web. Como hemos visto ya tendríamos en base a nuestro diseño, nuestro desarrollo hecho y ese servidor web se comunicaría con el backend. Bueno, esto es un diagrama ejemplo. A veces el mismo servidor web funciona como servidor de aplicaciones y como base de datos y todo está en la misma máquina, vamos a decirlo así. Aquí hay múltiples configuraciones, pero bueno, en este ejemplo tendríamos por un lado el servidor web, por otro lado el servidor de aplicaciones, que es donde estaría corriendo nuestra aplicación de backend.
y tendríamos la base de datos. Bueno, aquí cuando hablamos de backend, entonces estamos hablando de cosas como lógica de negocio. ¿Qué es la lógica de negocio? Todas las reglas, algoritmos, toda la funcionalidad que nos permita a nosotros intercambiar información con el usuario, ¿sí? En este caso, pues depende del usuario que nos esté haciendo la solicitud, la petición, pues a lo mejor responderíamos de una forma o de otra. Por ejemplo, porque ese usuario tiene más o menos permiso para realizar ciertas tareas. Seguramente va a implicar acceder a la base de datos, procesar esos datos, prepararlo y devolvérselo al servidor web para que él se lo presente en ese front, se le presente de nuevo al usuario la respuesta y las opciones que tenga para interactuar de nuevo con la aplicación. Eh, Hablamos también de sistemas operativos. Bueno, el servidor web, el servidor de aplicaciones, está fundamentado en una máquina que corre en base a un sistema operativo. Todo eso son cosas que los perfiles de backend deben manejar. Puede que haya una persona especializada solo en sistemas operativos y en administración y otras que sean programadores, pero ya digo que a veces esto lo integra todo la misma persona. Aquí, bueno, ya sabemos que existen los sistemas operativos de servidor, Windows, Linux, Unix, que son familias de sistemas operativos enfocados a dar soporte a estos sistemas. Tenemos bases de datos, distintos sistemas gestores de bases de datos como pueden ser MySQL, PostgreSQL, Oracle, Mongo, etcétera. Distintas formas de guardar información y gestionarla en nuestro sistema de almacenamiento. Y por último, aquí hablamos de APIs también. ¿Qué es una API? Bueno, es una interfaz para comunicar aplicaciones. Una API nos permite que las distintas aplicaciones accedan a nuestros recursos de nuestra base de datos sin tener que darle acceso directo a ella. A través de una serie de reglas, a través de una serie de puntos de comunicación, nosotros le vamos a dar un acceso limitado a los recursos que nosotros tenemos, conectándose desde cualquier plataforma, dispositivo, etcétera. A esto le vamos a dedicar un vídeo exclusivamente para que entendamos bien cómo funcionan las APIs. Son capas de abstracción intermedia entre el cliente y la base de datos para comunicar estos dos sistemas, ¿verdad? Estas dos partes. Si, por ejemplo, vemos el ejemplo de Acelera Pyme, hay un acceso, pone acceso al área privada arriba. Bueno, pues mediante un usuario y una contraseña tenemos acceso a un área privada que no ofrece la información aquí públicamente. Esto pudiera ser un ejemplo de un área privada, bueno, un ejemplo de un backend, pero también pudiera ocurrir que en Acelera Pyme tengan una aplicación que no tiene ningún enlace en la parte pública y que nos permita gestionar una serie de cosas, como por ejemplo empresas, datos de empresas o lo que sea. Entonces estamos diferenciando entre dos tipos, digamos, de backend. Un área privada, pero que sí que es accesible de la parte pública, y algo como por ejemplo esto que tenemos aquí, que sería pues una aplicación que nos permitiría acceder a estadísticas, a recursos, a gestionar cosas que se están mostrando en la parte pública. Suelen ser, ya digo, totalmente cerradas y con su aspecto de seguridad, ¿verdad? Blindadas, para que solo los usuarios que tengan ciertos privilegios puedan entrar y acceder y hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, dar de alta o modificar los perfiles de usuarios que pueden usar nuestra parte pública de la web, modificar contenido, como digo, ver estadísticas de uso, estadísticas si es una tienda online, bueno, estadísticas de venta, etcétera. Y como veis ahí, hacer otras tareas con los datos que hay en la base de datos almacenados, ¿sí? Entonces, bueno, este backend, estas aplicaciones a veces se programan únicamente como sistema de gestión a solicitud de empresas y no todas las páginas web tienen que tener uno, ¿de acuerdo? También tenemos que hablar de los lenguajes propios de backend, es decir, aquellos lenguajes de programación que nos van a permitir darle esa inteligencia a nuestra trastienda o a la parte de servidor. Lenguajes, por ejemplo, como PHP, que es el lenguaje por antonomasia de la red, es un lenguaje interpretado, cuya curva de aprendizaje no es demasiado difícil
Y bueno, pues todos este tipo de lenguajes están optimizados, Python, Ruby, Java, están optimizados para correr en el servidor y ofrecer todas las funcionalidades necesarias de este lado del sistema informático que estamos montando. Igual que en frontend hablábamos de los frameworks, aquí también tenemos que hablar de estas herramientas que facilitan al programador de backend sus labores. Algo que tendría que programar siempre en una aplicación, el framework ya se lo ha hecho, como por ejemplo cuestiones de seguridad, autenticación de usuario, autorización, gestión de sesiones, todo ese tipo de cosas que ya están hechas, probadas y testadas por la comunidad de programadores que mantienen ese framework. Algo muy interesante y necesario en la carrera de un programador. Por ejemplo, tenemos Laravel, que es uno de los frameworks de PHP, está Symfony, CodeIgniter, que hay PHP. Para cada uno de estos lenguajes hay una variada cantidad de frameworks que ya de acuerdo a las características de lo que uno busca y de la experiencia, pues bueno, buscará desarrollar con uno u otro framework de PHP su aplicación. O, por ejemplo, tenemos Django, tenemos Rails, tenemos Spring, etcétera. O sea, distintos frameworks para estos lenguajes que merece la pena conocer para uno ser más productivo y poder desarrollar más rápidamente y con más confianza, más seguridad sus aplicaciones. Así que bueno, aquí hemos hablado de los perfiles de front, de los perfiles de backend y también tenemos que hablar del superperfil que es el full stack, que es un perfil, es una persona, un profesional que integra en sí todo el conocimiento del frontend y del backend. Bueno, pues como podréis imaginar, son perfiles bastante cotizados y demandados en el mundo laboral. Bueno, pues esperamos que con este vídeo os haya ayudado a entender mejor estos conceptos y organizar vuestras ideas. Un saludo.